con respecto a este gráfico en particular, o también me valdría alguno de los gráficos donde aparecen los circulitos, ¿vale? Los circulitos. Hubo un compañero que me preguntó qué significaban los circulitos. Él planteaba la posibilidad de lo siguiente. Los circulitos aquí lo que se refiere es cómo se va intercambiando el stock, ¿vale? ¿Ves estas flechas? Lo que se refiere es un cambio de stock entre manos fuertes y manos débiles. Lo primero que hay que explicar, lo primero que la gente tiene que entender es que una mano fuerte, o mejor dicho, que una mano débil no es un retail. Una mano débil no es un retail o un minorista, ¿vale? Porque el término mano fuerte al final todo el mundo lo entiende y se asemeja exactamente a lo mismo, que es una gran institución, que es un gran agente. En definitiva, mano fuerte lo entendemos como aquel agente que tiene mucho músculo económico, ¿vale? Y que tiene la capacidad, pues eso, de tener cierto poder de mercado, ¿vale? Eso es lo que podemos entender con mano fuerte. Pero mano débil no necesariamente es un retail o un minorista, ¿vale? Mano débil o mano fuerte y mano débil, lo que entendemos cuando nos referimos a ellos es quién está bien informado y quién está mal informado, ¿vale? Desde este punto de vista, mano débil es igual a mal informado. Mal informado, ¿vale? ¿Por qué? Luego también es que esto tiene muchas ramas. Luego también depende del activo en particular, ¿vale? Si tú te vas al SP500, que es un mercado totalmente institucional, ¿vale? Que es imposible que se mueva ni prácticamente, o sea, ni un tick, aunque se junten todos los minoristas del mundo. Es un mercado de, como bien dice Al Brooks en sus libros, y yo siempre hago referencia a ello, es un mercado puramente institucional y que se mueve un tick arriba o abajo porque hay muchas instituciones de un lado y muchas instituciones de otro, ¿vale? Instituciones, o sea, hay muchas instituciones con mucha capacidad ambas, ¿vale? Empujando en compra y otras empujando en venta. Eso es importante de que se entienda para evitar la falacia o el mito de que hay un creador de mercado que manipula o que tenemos ese ente que se hace con el control de todo y que él solo dirige las operaciones. No, todo eso es mentira, ¿vale? En los mercados de hoy. Yo en los mercados de hace 100 años no lo sé. En los mercados de hoy no. A lo que voy. En mercados tan líquidos como el SP500, por ejemplo, como las divisas, como las grandes acciones, prácticamente todos los agentes de ese mercado son manos fuertes. Desde el punto de vista de que tienen la capacidad suficiente como para pues, manejar y poder incluso iniciar un movimiento, ¿vale? No son mercados de retail. A lo que voy es que esta diferenciación está en quién está bien informado y quién está mal informado, ¿vale? Y eso se traduce en que muchas veces estas instituciones también pierden. Como bien dice Al Brooks en sus libros, que no todas ganan recurrentemente con el paso del tiempo. Hay muchas ICAPs, hay muchos fondos de riesgo, hay muchos fondos de inversión que pierden, ¿vale? Y esas están interactuando en este tipo de mercados líquidos, ¿vale? Entonces no por el hecho de que sean grandes agentes ya van a ganar siempre, ¿vale? No es así. Entonces, en esta captura lo que tratábamos, yo entendía que esto era así, ¿no? De que mano fuerte y mano débil se refiere a bien o mal informado. Lo que pasa es que antiguamente pues se nos explicaba que esto de mano débil se asemejaba a retail, ¿vale? Que mano débil era retail y que te engañaban y que te decían. Y ahí también entramos en un nuevo abanico de posibilidades que es, pues depende de la capitalización del mercado, depende del volumen, de la liquidez que mueva ese mercado. Si te vas a un mercado, que de ahí vienen las prácticas del pump and dump y de un montón de historias, si te vas a un mercado, una criptomoneda que no tiene liquidez, pues obviamente si te juntas tú con no sé cuánta gente más y tenéis la capacidad como para mover ese mercado, pues sí, es un mercado en el que tú como retail minorista tienes cierta posición, ¿vale? Porque tienes buen músculo para lo que requiere ese mercado, ¿vale? Pero si tú te vas a un mercado tipo SP500, a un mercado tipo el que sea,
con gran capitalización, con gran volumen, es imposible que eres totalmente insignificante, ¿vale? Entonces, también depende de en qué tipo de mercado vayas a operar. Por eso siempre recomiendo que vamos a evitar ese tipo de mercado que no tiene mucho volumen para minimizar la posibilidad de que tengamos alguna maniobra un poco rara, ¿vale? Vale, vamos a avanzar. El libro o la metodología inicialmente estaba explicada así, ¿no? Porque es un método que se creó hace muchísimos años y que de aquellas, pues obviamente era una pelea, pues sí, entre unos pocos que estaban bien informados y la mayoría que estaban mal informados. Pero es que esa mayoría, en aquel caso, pues sí tenían la capacidad de hacer frente o servían totalmente a la liquidez que buscaban los agentes que estaban bien informados o que tenían la capacidad para mover el mercado, ¿vale? El contexto era distinto. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora, ni aunque te juntes todos los minoristas del mundo, como te vayas a un mercado líquido, tienes la capacidad de nada, ¿vale? A lo que iba era a otra cosa muy interesante. Hay que diferenciar mercados en el que tienen un stock, ¿vale? El que hay un número de acciones flotantes, ¿vale? Que son las que se comercializan y ya está, como son los mercados de acciones. Y por otro lado encontramos los mercados de futuros, como puede ser, por ejemplo, el SP500, ¿vale? Si os fijáis, el mecanismo de estos dos mercados son distintos. En uno hay un stock que determina el número total de acciones y en otro no. ¿Cómo tenemos que entender esto hoy en día? Pues muy fácil. Si nos vamos a este gráfico, por ejemplo, sí valdría para este razonamiento de acciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque como hay unas acciones que se intercambian, ¿vale? Hay unas acciones que se intercambian. En este punto, la mayoría de esas acciones están ubicadas o las tiene los manos fuertes o bien informados, ¿vale? En el momento en el que se desarrolla ese proceso distributivo, la gran parte de esas acciones, ¿vale?, van a pasar a manos de los manos débiles o mal informados. Aquí sí utilizamos término bien informado y aquí utilizamos el término mal informado, ¿vale? Porque por la propia naturaleza de ese mercado, que como digo nos referimos al de acciones, estos agentes, ¿vale?, entre los que también se incluirán obviamente minoristas, mal informados son los que se van a ver perjudicados de una caída del precio, ¿vale? Quedaros con eso. Aquí sí que hay un intercambio de stock y pasamos de bien informados a mal informados, ¿vale? Y estos mal informados son los que se van, en este caso, a ver perjudicados por la caída del precio. ¿Qué diferencia hay con los mercados, en este caso, de futuros? Por poner un ejemplo en el que no hay un número de stock que sea límite, ¿no? Aquí, en vez de manos fuertes y manos débiles, tendríamos que hablar de manos fuertes y manos fuertes. O de bien informados y bien informados. Vamos a razonar para encontrarle la lógica y el sentido a lo que estoy diciendo. Estos bien informados, que están posicionados en venta aquí, ¿vale?, se van a aprovechar de ese movimiento, ¿vale? Se van a aprovechar. De igual manera que en el mercado de acciones eran los mal informados los que se iban a perjudicar de esa caída, ¿vale? Sus valoraciones iban a verse perjudicadas por la disminución de los precios. En este caso, los bien informados, el mercado de futuros, mercados apalancados, mercados derivados, se van a aprovechar de esa caída de los movimientos del precio, ¿vale? De igual manera que en esta subida se van a aprovechar, ¿vale? Es distinto cómo se intercambia. En un lado, la metodología siempre hablaba de cambio de stock, ¿vale? Intercambio de stock. Y aquí, obviamente, el futuro pues no es un stock. No hay un valor ahí que se pueda intercambiar. Es simplemente una compra, una venta de un contrato y es más interesante hablar de agresividad por parte de uno y otro, ¿vale? De agresividad o falta de interés, ¿vale? Creo que es interesante contextualizar este gráfico para entender la diferencia que hay dependiendo de si estamos en un entorno
de un mercado donde efectivamente hay un intercambio de stock, ¿vale? Durante el desarrollo de toda esa estructura, o si por la propia naturaleza del mercado no hay ningún tipo de intercambio de stock, pero sí hay buenos agentes o agentes bien informados que se están posicionando, ¿vale? Que se están posicionando a favor del movimiento bajista. Tenemos que entender esa diferencia, ¿vale? Entonces, el libro inicialmente está escrito tratando este proceso como un intercambio, ¿vale? Para mercados de acciones. Pero se puede tratar igualmente para mercados de derivados de futuros, en este caso, que no tienen ese intercambio de acciones, que no se puede dar por propia naturaleza ese intercambio de acciones, pero que por contra sí tenemos la agresividad o falta de interés de uno y otro lado. Esto es algo que nadie comentó y que es interesante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Es interesante que lo tengamos en cuenta.